Muy buenas tardes. Volver a estar junto a ustedes es para mí gratísimo. La posibilidad de inscribir la reflexión de un filósofo en el marco de la labor y de las preocupaciones de la Cámara Argentina de Comercio es algo que debo agradecer. Y agradecer especialmente hoy a quien es nuestro anfitrión, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio de Córdoba, pero también y de un modo constante al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, a Mario Greenman. Es un amigo y quiero subrayar en qué sentido en este contexto me importa el concepto de amistad. Las preocupaciones predominantes de ustedes son económicas, en un sentido como las de cualquier argentino. Pero en el marco profesional y en el marco empresarial en el que actúan, lo que aquí los trae es la pregunta en torno a la conjunción posible entre la pasión por trabajar y crear como empresarios y la incertidumbre más que retratada hoy del país en que vivimos. En ese marco, Mario insiste desde hace años en incorporar también al coro de voces que reflexiona sobre lo imprescindible para la Argentina, al pensamiento político, al pensamiento filosófico y al pensamiento histórico. Y yo he tenido la fortuna, y la tengo, de ser permanentemente convocado por él para acompañarlos. La amistad entonces en este caso es la expresión de una conciencia personal y empresarial compartida con ustedes, de que el problema fundamental de la Argentina no está en el orden de los recursos ni en el orden estricto de lo económico, sino fundamentalmente en el orden político. La Argentina está rota, la ciudadanía está rota. El presente es un terreno de incertidumbres abrumadoras. Tenemos que enfrentar algo con lo que ya no tenemos la posibilidad de inscribir en el marco de lo que recordaba también Mario, que es aquella frase estremecedora de Raúl Alfonsín: con la democracia se come, con la democracia se educa. Pero también es cierto esto: la democracia no es nadie. La democracia es lo que hacemos de la democracia. Y lo cierto es que lo que hemos hecho de la democracia es, en el mejor de los casos, una fuente de incertidumbres, y en el peor de los casos, una evidencia de fracasos. La transición del autoritarismo a la democracia ha quedado inconclusa entre nosotros. Es esta una democracia de corporaciones. No es una democracia donde los principios fundamentales de la República han organizado el desarrollo primordial de la persona y la comunidad. Ya lo sabemos, aunque en forma atenuada. También apareció en el discurso de quienes nos precedieron una convicción muy importante que tiene que ver con la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Una pregunta que se formuló aquí antes acerca de la libertad. Somos libres cuando no nos resignamos a claudicar aunque la magnitud de las dificultades sea inmensa. La dignidad consiste en comprender, a mi juicio, que la esencia de la existencia humana es la insistencia. La esencia de la existencia humana es la insistencia. Si dejamos de insistir en la dignidad, que es la reconciliación de un hombre y de una mujer
con los valores fundamentales que le dan sentido ético a su vida. Si renunciamos a eso, seremos muy parecidos a seres humanos, pero no seremos seres humanos. La dimensión espectral amenaza la existencia humana hoy en día. Recuerden, es una convicción, la pongo a consideración de ustedes. Ninguna especie está expuesta a la tergiversación de su naturaleza. La nuestra sí. Y no estoy hablando de las metamorfosis que podemos hacer sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras anatomías, sino que estoy hablando de la posibilidad de que nos sobrevivamos a nosotros mismos, resignándonos a durar. Una peligrosa apología de la prolongación de los años cunde en nuestro tiempo. Parece que es meritorio vivir 90, 100, 110 años. Eso es durar, mis amigos, eso no es vivir. Vale la pena vivir 90 años o 100 si hay lucidez, integridad, salud, pero no llegar. ¿Llegar a dónde? Que, como decía Jorge Luis Borges, qué nefasta pasión por el método decimal es este, que hace con que 100 sea un valor. No es ningún valor. Entendamos de una vez que hemos caído en una posibilidad de espectralizar, perdón por el neologismo, nuestras vidas, creyendo que es importante durar, que no debemos envejecer. ¿Por qué detestamos la vejez? ¿Por qué creemos que la apariencia es la esencia de una vida? ¿A dónde nos han llevado los lifting de toda índole? Principalmente los políticos, que han envilecido y prostituido la palabra. Dicen una cosa, luego la contraria. ¿Qué es la palabra? ¿Tienen idea esos miserables de lo que es la palabra? La palabra no es un medio de comunicación. Esto es muy secundario. La palabra es la existencia humana manifestándose para dar a entender lo que tiene sentido para ella. Las palabras infunden sentido a nuestra vida y cuando las pervertimos, pervertimos nuestra vida. Cuando hablamos de falta de educación, estamos hablando, del emputecimiento del sentido de la vida. Los chicos van a durar a la escuela. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que hoy en día la furia y el sentimiento de frustración le infundan a un líder político proyección protagónica? ¿Son responsables? No, son un efecto. Son un efecto. Un efecto de lo que hemos hecho a través de nuestras dirigencias, de los valores republicanos. La tarea autocrítica que es preciso llevar adelante para poder ingresar a una etapa de conciencia política más honda es un duelo. Debemos hacer un duelo. Un duelo significa poder doler lo que hemos perdido. Y solo si comprendemos lo que hemos perdido podremos recuperar algo de eso. Mirar para adelante es inútil si no miramos para atrás. ¿Vamos a andar bien? Y depende. No está escrito en ningún lado. Se lo subrayó aquí también. Tenemos una hermosa casa. Está mal habitada. Hemos impuesto el jardín en el living. En el dormitorio pusimos una mesa y vaciamos la cocina de alimentos. ¿Quiénes son? Son los que elegimos. Son los que elegimos. Son ciertamente
una confraternidad perversa. ¿Todos ellos? No. Son una casta. Me niego a aceptarlo de manera indiscriminada. Sin matices no hay política. La política es una tentativa de encontrar modos de convivencia donde impera el desencuentro. Debemos promover la política, no quemar la casa. Empezar de nuevo no quiere decir arrasarlo todo. Ya está todo arrasado. Debemos reconstruir. Estamos frente a un fenómeno eleccionario que desde el punto de vista cultural es verdaderamente extraño. Las fuerzas que van a confrontar en el próximo mes de octubre no representan un mismo sistema político. No estamos dentro de una estructura democrático-republicana que tiene matices de centro-izquierda, de centro-derecha, de centro. No, acá no hay centro. ¿Qué es el centro? El centro es el repertorio de bienes comunes tal como los define la Constitución Nacional. Eso es el centro. Es aquello en torno a lo cual puede haber una izquierda y una derecha con matices interpretativos del alcance y la gestión que requieren desplegar esos principios, pero sin centro no hay república. Y el centro es el bien común, es aquello en torno a lo cual no se discute en el sentido de que se lo respeta y venera. Le hemos perdido el respeto a las palabras y a las palabras de la Constitución Nacional. Hoy la ley está sujeta al poder. ¿Se entiende lo que eso quiere decir? ¿Qué es la ley? La ley es aquel repertorio de normas que han sido consensuadas por la República como aquellos principios que infunden orden a la actividad personal y colectiva en el marco de una comunidad. Hoy la ley está tomada por el poder como una herramienta que afianza su autonomía, pero donde el poder se independiza de la ley, pasa a ser despotismo, demagogia, perversión. Entonces, está claro cuál es el camino que debemos seguir. Es un camino de reconstrucción del orden en el marco de la ley, a través de un duelo que implique la conciencia crítica de la degradación en la que hemos caído a través de dirigencias políticas que no han sabido ser representativas de nuestra pasión cívica si la tuviéramos, porque no necesariamente tenemos pasión cívica. La disconformidad no es la expresión de la pasión cívica. La pasión cívica se traduce en exigencias permanentes hechas a las dirigencias políticas desde el campo de la lucidez. Desde el campo de la lucidez económica, de la lucidez empresaria, de la lucidez histórica, de la lucidez educativa. Espíritu crítico. No toleramos la disidencia. La intolerancia hacia los puntos de vista que no coinciden con los nuestros nos llevan a apartarnos de aquel que no coincide con nosotros. Los consensos no se generan con gente que piensa lo mismo. No se generan con gente que piensa cosas diferentes, pero que entiende que hay un centro, es decir, un bien común. La casa no se rompe. Si no hay conciencia de la casa se rompe. Y entonces la Argentina pasa a ser, como lo hemos señalado aquí en otras oportunidades, me refiero en encuentros de esta índole, un país que está más cerca del siglo XIX que del siglo XXI, donde la anarquía, la intolerancia, la violencia, el descrédito de la unión, la ausencia de federalismo,
¿Cuántas veces tienen ustedes cordobeses que decir que no les da mal, que les va razonablemente bien, pero les iría mejor si el gobierno central no fuera lo que es? ¿Cuántas veces? ¿Pero en qué siglo estamos? ¿Estamos hablando del feudo cordobés? ¿Estamos obligados a vivir disgregados por obra de la falta de integración real en el marco de un país que no concibe políticas de desarrollo complementarias? Entonces, démosle a la palabra esperanza un contenido vivo, no retórico. Recuerden, yo creo, y lo señalamos aquí muchas veces, hay un riesgo en el optimismo convencionalmente entendido. Consiste en creer que las cosas van a andar bien. Las cosas no van a andar bien porque sí, no hay ningún motivo para que anden bien. ¿Quién las va a mover? El optimista y el pesimista son idénticos. Los dos saben lo que va a pasar sin intervención. ¿Van a andar bien o van a andar mal? Esto no se arregla más o esto se va a arreglar. Esto no es pensar. Pensar es una actividad infrecuente pero imprescindible. ¿Qué es pensar? Pensar es diagnosticar debidamente las responsabilidades personales y sociales que han llevado el país a donde está, y a partir de ese diagnóstico elaborar un pronóstico de acción que permita entender cómo se sana la herida. No se va para adelante si no se sana la herida, y para eso hace falta ser esperanzados. La esperanza es la mirada, es una mirada propia de quien advierte en un panorama en apariencia homogéneo matices interesantes. Dice, bueno, pero esto no es exactamente igual al todo. Aquí hay elementos ricos, acá hay elementos interesantes. Hemos pasado de los banderazos como reivindicaciones puramente sectoriales a reivindicaciones cívicas. No ha vuelto a haber golpes de Estado. Estamos persuadidos que las coaliciones políticas que se estructuran sobre la base de la necesidad de darle sustento a un concepto senil de la política entendida como agrupación de intereses personales no lleva a nada. Estamos hartos. Y con el hartazgo, el matiz que indica que la Argentina está hoy ante una posibilidad fantástica, la de pasar del hartazgo a la comprensión. Es una tarea, y el deber de las dirigencias políticas democráticas es promover la tarea de la comprensión. No decir que van a hacer lo que hasta hoy no se hizo, sino mostrar por qué es imprescindible que se haga algo nuevo. Lo nuevo no es una reivindicación retórica, es el resultado de un análisis nacido de un sentimiento social de hartazgo que está pidiendo un cambio, pero el cambio no puede ser, no va a ser un milagro. No va a ser un milagro. Nos espera una tarea de reconstrucción. Estoy hablando de una posguerra, de una guerra civil. Una posguerra. Van a ser años muy difíciles, pero el sostén moral frente a lo difícil es el camino solidario que las dirigencias tienen que evidenciar en su gestión hacia una sociedad que está pidiendo ese cambio. Necesitamos una cultura política nueva, pero no van a ser de un programa partidario, sino de una conciencia social que transforme el hartazgo en tarea de reconstrucción. No queremos que nuestros hijos se vayan del país. ¿Y qué hacemos para que se queden? Paradójico, doloroso destino de una Argentina que hace 100 años atrás se caracterizó por recibir a nuestros abuelos ignorantes en general, buena gente, trabajadora, que venía aquí al país a poner el hombro. Y hoy estamos echando de la Argentina a universitarios. Nuestros hijos se están yendo y son universitarios.
Estamos exportando, para ser atenuados en el concepto y no decir expulsando, a gente que hemos formado y capacitado, que son los nietos y bisnietos de esos abuelos. Más de 250.000 jóvenes se han ido en los últimos 2 años del país. 250.000 jóvenes. Hablo de hombres y mujeres que están entre los 25 y los 45 años. Buenos diagnósticos, realistas y duros. Y frente al diagnóstico realista y duro, programas de reconstrucción que permitan entender que lo que debe orientar la acción política es el sentimiento de la dignidad, de la concepción de la existencia como insistencia en la dignidad. Una reconstrucción moral que no tiene que ver ni con una religión ni con una ideología, sino con un sentimiento fundamental que es el de poder mirar a los ojos de un compatriota y decirle: estamos juntos en este proyecto. Me importa un bledo de qué partido soy. Yo digo, el bien común, el centro, ¿te importa? Creo yo, en suma, para no extenderme mucho más por ahora, que nosotros tenemos una tarea, y lo voy a decir con palabras a las que les atribuyo un sentido: aprender a pensar lo que nos ocurrió, superando la indignación, la tristeza y el legítimo sentimiento de indignación ante lo ocurrido. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de correr el riesgo venturoso de ser una nación creadora. Gracias.